Los saludo en este día, hoy 5 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y para las personas que no me conocen, quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. La primera lectura está tomada del libro de los Números, capítulo 20, versículos del 1 al 13. En aquellos días la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué nos has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible, que no tiene ni grano, ni hogueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro, y delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció y el Señor dijo a Moisés: coge el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenad a la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de la roca y les dijo: escuchad, rebeldes, ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón 2 veces, y brotó agua tan abundantemente que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es la fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos
que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día le doy gracias al Padre Celestial por el don de la vida. Gracias, Padre, por permitirnos conocer tu palabra, por permitirnos, Señor, alimentarnos de ella, llenar nuestro corazón de esa fe, esa esperanza que alimenta nuestra vida espiritual. Hoy te pedimos que sea el Espíritu Santo quien nos revele, quien nos enseñe, quien nos muestre, Señor, ¿qué quieres tú que aprendamos a partir de estos textos bíblicos? Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos revele esa verdad tuya. Amén. En este día hay varias enseñanzas, como siempre, que nosotros debemos aprender para que nuestra vida sea plenamente feliz. En la primera lectura miramos cómo el pueblo israelita que estaba siendo llevado hacia la libertad se está quejando. Y se está quejando ¿por qué? Porque no tenían con qué beber. Y entonces empiezan a decir que ojalá que hubiesen muerto en Egipto y que no los hubieran llevado al desierto a morir allí. Empiezan entonces a murmurar contra Moisés y contra Aarón, que eran las personas líderes en esa comunidad, eran las personas que Dios había escogido para sacar al pueblo israelita de Egipto, es decir, de la esclavitud a la libertad. Y ellos se están quejando porque dicen que no tienen, que los están llevando a un sitio horrible, que no tienen ni grano, ni higueras, ni viña, ni ganado, ni agua para beber, ni ellos, ni las bestias. Y a veces nosotros también nos quejamos muchísimo ante Dios, nos quejamos que no tenemos, pero no entendemos que Dios a este pueblo, que era lo que le estaba haciendo, era libertarlo, era llevarlos de una esclavitud, de un lugar donde ellos estaban siendo maltratados, estaban siendo violentados, les exigían trabajar muchísimo, donde no tenían ninguna clase de libertad. Y entonces Dios los estaba llevando a algo mejor, que era soltar esas cadenas de la esclavitud y llevarlos a esa libertad. Pero en ese camino, en ese trayecto, entonces se quejan, murmuran y dicen que los están llevando a un lugar horrible. Hay veces que en este caminar de nosotros hacia la vida eterna, hacia este plan de salvación, Dios permite que pasen muchas cosas en nuestra vida precisamente para entender y para que nosotros comprendamos que el reino de Dios es un reino, es una puerta estrecha, es una puerta muy angosta por la que solamente pueden pasar quienes persistan, quienes crean en Dios de manera libre, de manera voluntaria, de manera que aceptemos a Dios porque es Dios, no por lo que nos dé ni por lo que nos quite, sino porque es Dios, es nuestra vida, es nuestra existencia misma. Y aquí el pueblo israelita entonces se está quejando, está quejándose mucho contra Dios, está murmurando contra Moisés y contra Aarón, porque no tienen elementos, porque no tienen cosas. Uno entendería pues que beber, no tener agua para beber, pues digamos que la vida misma es agua, y que la vida misma está constituida por muchas partes. La tierra en sí misma, dicen que la quinta parte de la tierra es agua. Nuestro cuerpo está constituido por mucha agua, y tener sed, es decir, que haya escasez de agua, pues eso hace que las personas reaccionen de esa manera. Pero la forma no era
atacando a Moisés y a Aarón. La forma no era diciendo pues que los habían sacado a un sitio horrible, sino la forma era pedirle a Dios. Y eso era lo que Dios necesitaba que ellos aprendieran y que necesita que nosotros aprendamos también. Como lo veíamos ayer, que todas nuestras necesidades las cubra Dios, no las cosas externas, las cosas del mundo, sino el Dios que nos provee de eso. Por eso dice que la gloria de Dios, después de que el pueblo se quejó, la gloria de Dios se le apareció a Moisés y a Aarón, porque ellos fueron y se postraron rostro en tierra, pues a quejarse también ante Dios, pues por lo que le estaba pasando al pueblo. Y entonces Dios le soluciona diciéndole a Moisés que cogiera el bastón y que reuniera a la asamblea, y que él y su hermano, y en presencia de todo el pueblo, ordenaran a la roca que diera agua. Y fue tanta el agua que salió que bebieron todos y aún las bestias. Entonces, en este caso, Moisés, este es un hecho muy importante en nuestra fe, porque en ese momento que Moisés era el líder, que era el siervo de Dios, perdió, porque él les pregunta: ¿ustedes creen que podemos sacar agua de esta roca? O sea, él se está atribuyendo que es él el que puede hacer ese milagro. Y Moisés y Aarón eran simplemente instrumentos de Dios para hacer ese milagro. Ellos no eran Dios. Y entonces aquí le dice Moisés, frente al reto que le están presentando los israelitas, le dice que si creen que ellos pueden sacar agua de esa roca. Entonces Moisés está atribuyendo que es él el que lo está haciendo. Y nosotros debemos entender que no somos nosotros. Es Dios el que siempre nos mueve, es Dios el que nos da la vida, es el Dios el que nos da cómo hablar, cómo escuchar, cómo vivir. Es la vida misma la que nos da Dios. No somos nosotros los dueños de eso, ni nosotros los que hacemos las cosas, las obras. No las hacemos nosotros, sino todo es porque Dios tiene el control absoluto. Y entonces aquí le dice Dios a Moisés que él no va a entrar a conducir a esa comunidad a la tierra prometida. Y efectivamente, unos capítulos más adelante, Moisés ve apenas desde una montaña, ve la tierra prometida, pero él no entra a esa tierra prometida. Todo porque no reconoció, como dice más adelante, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Dios había elegido a Moisés y a Aarón, sobre todo a Moisés, para que él condujera a ese pueblo a la tierra prometida. Y entonces dice: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de este pueblo israelita, no entraréis a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Y en el Evangelio, entonces, nosotros somos líderes en nuestra vida. Nosotros somos líderes de una familia, somos líderes en un trabajo, somos responsables de nuestra propia vida. Pero todo, reitero, tenemos que reconocer que es Dios el que lo hace en nuestra vida. No somos nosotros, no es nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia, sino es Dios el que nos da todo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Por eso dice: ojalá escuchen hoy la voz y no endurezcan el corazón. Cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Las obras, las maravillas son hechas por Dios, no son obras hechas por los hombres, sino obras hechas por Dios. Y eso lo tenemos que reconocer nosotros. Y miremos cómo en el Evangelio entonces hay una obra que es muy importante, que Jesucristo mismo instituyó, que Jesucristo mismo estableció. Aquí está hablando, la primera pregunta que Jesús empieza a hacer es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empiezan a decirle: no, unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otro que Jeremías, otro que eres un profeta. Y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro, que era el líder en ese momento, también seleccionado y elegido por Dios, Pedro toma la vocería y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, en ese momento él está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios.
Y entonces por esa razón dice Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú estás diciendo no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, no te lo han revelado los hombres, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo digo, entonces Jesús empieza a decir: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es absolutamente fundamental en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra fe. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo quien está diciendo a Pedro, que fue el primer papa que existió aquí en la humanidad, le está diciendo: tú eres Pedro, tú eres piedra, y dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Pedro edificó Jesús la iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. La Iglesia Católica ha tenido enemigos, ha tenido adversarios, ha tenido todo lo que nosotros queramos imaginarnos, pero el poder, dice el Señor, el poder del infierno, del enemigo, no la derrotará. Y dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí esto es muy importante, porque Pedro fue el primer papa, y el último papa que está en este momento vigente es el Papa Francisco. Por esa razón nosotros tenemos que, si sobre él está edificando Jesús, está edificando la iglesia, nosotros tenemos que obedecerlo, tenemos que respetar su autoridad, porque esa autoridad le viene directamente delegada de Dios mismo. No es la autoridad delegada de los hombres, no fueron los hombres el cónclave en el Vaticano que eligieron al Papa Francisco, fue Dios mismo quien puso en el corazón de cada cardenal la elección de ese Papa. Por eso nosotros tenemos que obedecerlo, respetarlo, porque es la autoridad constituida por Jesús mismo, que dice: sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Es triste que nosotros mismos como católicos en algunas ocasiones hablemos mal del Papa, no lo obedezcamos, no lo respetemos, no lo reconozcamos como autoridad, porque vuelvo a decir, es Jesús mismo quien está edificando sobre esa piedra, que es el Papa, está edificando su iglesia. En consecuencia, esto es lo que nosotros tenemos que aprender: a respetar la autoridad que viene delegada de Dios directamente sobre este Pedro, que es sobre la piedra que el Señor está edificando su iglesia. Entonces, nosotros debemos acatar esta palabra de Dios, esta palabra de Jesucristo, donde está diciendo que sobre él edificará la iglesia. Y también le da las llaves del reino de los cielos. Lo que le desate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es la facultad que Dios le da y la autoridad que Dios le da al Papa y a los sacerdotes para perdonar pecados, para que no desatar. Atar quiere significar las bendiciones que nosotros los sacerdotes atan en la tierra, quedan atados en el cielo, y lo que desatan, es decir, el perdón de los pecados, igualmente quedará desatado en el cielo, quedarán perdonados esos pecados. Esa es la primera enseñanza que debemos aprender. Y la segunda enseñanza, que es también muy importante, es dice la palabra que desde entonces Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y ante eso entonces Pedro, que es esa roca sobre la cual edifica la iglesia al Señor, dice: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Y Jesús se vuelve a Pedro y le dice: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Cuando nosotros estamos, entonces miramos a Pedro, que es un ser humano común y corriente como nosotros, que se puede equivocar. Pero él está diciendo, en este caso está diciendo entonces
que piensas como los hombres y no como Dios. Nosotros debemos pensar siempre como Dios, no como los hombres. Mi pregunta es entonces, ¿tú cómo piensas? ¿Sabes cómo piensa Dios? Porque para pensar nosotros como piensa Dios tenemos que saber y conocer cómo piensa Dios. Si no lo sabemos, es difícil que nosotros pensemos como Dios y vamos a pensar como piensan los hombres. ¿Cómo piensan los hombres? Yo no perdono, que lo perdone Dios. Acabe, termine con esto porque esto es imposible. El matrimonio no es que él me fue infiel o ella me fue infiel, entonces esto que se acabe. El aborto, este es un viejito, ya está muy enfermo, entonces que le apliquen la eutanasia. Esa es la forma de pensar de los hombres y obviamente es absolutamente contraria y opuesta a como Dios piensa. Por eso es muy importante que conozcamos a través de la palabra de Dios cómo es que piensa Dios. Dios es un Dios de misericordia, de amor, de perdón, es un Dios de esfuerzo, es un Dios de... Jesús aquí les está hablando. Cuando Pedro pronuncia esa frase y cuando Jesús le dice que él piensa como los hombres y no como Dios, él está hablando de que lo tienen que sacrificar. Eso es parte del plan de salvación de Dios para nosotros los seres humanos. Jesús tenía que morir para perdón de nuestros pecados. Ese es el plan de salvación de Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo para poder pensar como Dios y no como los hombres. Entonces vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar, que nuestra manera de pensar no sea como la de los hombres, sino como la de Dios. Amado Señor y Dios, Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú construyes, edificas tu iglesia, Señor, sobre esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, que así como en Meribá, hagas brotar de nosotros fuentes de agua, de esa agua viva que da la vida, que reverdece, que hace revivir, Señor, a la vida misma. Esa agua que calma la sed, que calma esa sed que nosotros podemos tener de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. Hoy te damos infinitas gracias, Padre, porque tu palabra nos nutre, nos alimenta y nos enseña a caminar, a transitar en este diario vivir. Hoy te pedimos, Señor, que cambies nuestra manera de pensar, que nosotros podamos pensar como tú, Señor, que piensas en el amor, en el perdón, en la misericordia, en la compasión, en el esfuerzo, Señor, en darnos a los demás, en servir a los demás. Te pedimos, Señor, que nuestros pensamientos no sean como los de los hombres, sino como los tuyos, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, todo lo que somos y pensamos y sentimos, para que, Señor, pensemos y sintamos como tú y también vivamos como Jesucristo vivió en esta tierra. Padre, a ti toda alabanza, todo honor, toda gloria, a tu Hijo Jesucristo y a tu Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.